En lo más profundo de la vasta selva africana, donde los árboles se elevan hacia el cielo como torres verdes y los ríos fluyen como venas azules entre la vegetación densa, se alzaba el poderoso reino de Ngombe. Este reino, envuelto en la densa jungla y oculto de los ojos curiosos del mundo exterior, había florecido durante siglos en un equilibrio perfecto con la naturaleza que lo rodeaba. Ngombe era más que una ciudad. Era una manifestación de la armonía entre el hombre y la tierra, una sociedad que había aprendido a vivir en sintonía con los ritmos y secretos de la selva. Las torres de piedra tallada se alzaban majestuosas entre el follaje, construidas con precisión milimétrica para resistir el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Estos monumentos no solo eran un testamento de la habilidad arquitectónica de su pueblo, sino también un reflejo de su devoción por los dioses ancestrales a los que rendían culto. Los templos, que se alzaban como guardianes silenciosos entre los árboles, estaban dedicados a deidades que representaban el sol, la luna, el agua y la tierra, fuerzas elementales que regían la vida en Ngombe. En el centro de esta civilización se encontraba el Palacio Real, una construcción imponente hecha de piedra negra, extraída de las entrañas de la tierra y adornada con intrincados grabados que contaban la historia de la dinastía gobernante. Este palacio, aunque hermoso, también era un símbolo de poder y control, una fortaleza que protegía a sus habitantes pero que al mismo tiempo los mantenía bajo el dominio de su rey. El rey que gobernaba este vasto imperio era Ashura, un hombre que en su juventud había sido admirado por su valentía, sabiduría y su dedicación al bienestar de su pueblo. Ashura no solo era un guerrero formidable, sino también un líder compasivo que entendía la importancia de mantener el equilibrio entre las necesidades de su pueblo y las de la naturaleza. Bajo su reinado, Ngombe había prosperado y su gente lo veneraba como a un líder justo y sabio, alguien que traería gloria y prosperidad a la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, una sombra oscura comenzó a nublar el juicio de Ashura. La avaricia, un vicio que había permanecido latente en su corazón, comenzó a crecer, alimentada por la creencia de que el oro era la clave para alcanzar el poder absoluto y quizás incluso la inmortalidad. Esta idea tomó raíz en su mente y lo consumió lentamente, corrompiendo sus nobles intenciones y transformándolo en un tirano despiadado, dispuesto a sacrificar todo en su búsqueda de poder. El oro, que en un principio había sido simplemente un recurso para fortalecer el reino, se convirtió en el centro de su obsesión. Ashura comenzó a ver el oro no solo como un metal precioso, sino como una sustancia con propiedades místicas, una manifestación de la energía divina que podía otorgar vida eterna a quien lo poseyera en cantidades suficientes. Convencido de que al acumular todo el oro posible podría trascender su humanidad y convertirse en un dios, Ashura comenzó a ordenar expediciones cada vez más profundas en la selva, en busca de nuevas minas que pudieran satisfacer su insaciable deseo. Bajo su mandato, los habitantes de Ngombe fueron forzados a trabajar sin descanso en las minas, extrayendo el oro que yacía en las profundidades de la tierra. El trabajo en las minas era brutal y peligroso. Los túneles, que se adentraban en las entrañas de la tierra, eran angostos y oscuros, y a menudo se derrumbaban, atrapando a los trabajadores en su interior. El aire denso y sofocante estaba cargado de polvo, y los esclavos que trabajaban allí estaban constantemente al borde del colapso. Hombres, mujeres y niños eran obligados a trabajar día y noche. Sus cuerpos se debilitaban por el esfuerzo y la mala alimentación, y sus espíritus se quebraban bajo el peso de la desesperanza. A medida que la demanda de Ashura por más oro crecía, también lo hacía el sufrimiento de su pueblo. Las familias eran separadas. Los niños eran arrancados de los brazos de sus madres para ser enviados a trabajar en las minas, y aquellos que se resistían eran castigados con brutalidad. Ngombe, que alguna vez había sido un lugar de armonía y equilibrio, se convirtió en un reino de sombras y sufrimiento. Las minas, rodeadas de selva por todos lados, eran un lugar de pesadilla. Los túneles oscuros y húmedos estaban llenos del eco de los picos y palas, y el aire, denso y sofocante, se mezclaba con el sudor y el miedo de aquellos que trabajaban allí. Ashura representa la corrupción humana por los bienes materiales. Si quieres saber cómo acabará este rey, no olvides de suscribirte. El palacio de Ashura
situado en el corazón de la ciudad, se convirtió en un lugar de opulencia y decadencia. Las paredes estaban cubiertas de oro y cada sala estaba repleta de tesoros acumulados durante años de explotación. Pero dentro de esas paredes doradas se escondían oscuros secretos. Ashura pasaba horas en su cámara dorada, un salón repleto de estatuas y artefactos, todos cubiertos de oro. Aquí consultaba antiguos textos y realizaba rituales oscuros, buscando desesperadamente la forma de alargar su vida y asegurar su dominio eterno. Se decía que Ashura había hecho un pacto con los espíritus oscuros de la selva, ofreciendo sacrificios humanos a cambio de poder y longevidad. Mientras tanto, fuera de las paredes del palacio, la selva comenzaba a mostrar signos de inquietud. Los animales, que siempre habían sido pacíficos y reservados, comenzaron a comportarse de manera extraña. Los monos, conocidos por su naturaleza juguetona, ahora se movían en silencio, observando a los humanos con ojos llenos de una inteligencia inquietante. Los pájaros, que llenaban el aire con sus cantos, empezaron a desaparecer, dejando un silencio ominoso en su lugar. Las plantas, que antes florecían con abundancia, comenzaron a marchitarse, y los ríos, que alguna vez fluían claros y frescos, se enturbiaron y se llenaron de barro. Los ancianos de Ngombe, guardianes de la sabiduría ancestral, comenzaron a temer lo peor. Recordaban las historias de los Ombasi, los espíritus guardianes de la selva, quienes, según las leyendas, eran los protectores de todo lo que vivía bajo el manto verde de la selva. Los Ombasi, decían, eran antiguos guerreros y chamanes que habían dado su vida para proteger la tierra y sus habitantes. Ahora, sus espíritus vigilaban desde las sombras y no dudaban en castigar a aquellos que perturbaban el equilibrio natural. Los signos eran inconfundibles. Los animales actuaban de manera inusual. Los árboles caían sin razón aparente y el clima, que siempre había sido predecible, comenzó a volverse errático. Las tormentas golpeaban la ciudad con una fuerza inusitada, arrasando con las cosechas y destruyendo los hogares de los más pobres. Los ríos, que antes eran fuentes de vida, ahora traían enfermedades, y los campos, que antes daban frutos en abundancia, se volvían estériles. Era como si la selva misma estuviera rebelándose contra la tiranía de Ashura. A medida que la situación empeoraba, los ancianos decidieron actuar. Sabían que no podían enfrentarse directamente a Ashura. Su poder era demasiado grande y su control sobre el reino demasiado fuerte. Pero también sabían que la selva tenía sus propios guardianes, los Ombasi, y que, si podían apelar a ellos, tal vez podrían salvar a Ngombe de la destrucción. Los ancianos se reunieron en secreto, en el corazón de la selva, en un lugar sagrado que solo ellos conocían. Era un claro rodeado de árboles milenarios donde se encontraba un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Allí, bajo el cielo estrellado, ofrecieron plegarias a los Ombasi pidiendo su protección y su guía. Quemaron hierbas sagradas y cantaron canciones antiguas que habían sido transmitidas de generación en generación. Mientras lo hacían, el aire alrededor de ellos pareció vibrar con una energía misteriosa y sintieron una presencia en el claro, una fuerza que los rodeaba y los escuchaba. Los Ombasi no se manifestaron físicamente, pero los ancianos sintieron que sus plegarias habían sido escuchadas. Sabían que la selva estaba viva y que respondía a las injusticias cometidas en su seno. Con renovada esperanza, regresaron a Ngombe, esperando que los Ombasi intervinieran y restauraran el equilibrio que Ashura había destruido. Mientras tanto, Ashura continuaba con su reinado de terror. No satisfecho con el oro que ya había acumulado, comenzó a enviar expediciones más profundas en la selva, en busca de nuevas vetas. Destruyó bosques enteros, arrasando con todo a su paso, y forzó a su pueblo a trabajar más duro que nunca. Pero a medida que su codicia crecía, también lo hacía la resistencia de la selva. Los animales se volvieron más agresivos, atacando a los trabajadores y a los guardias. Las plantas, que antes habían sido fuentes de alimento y medicina, comenzaron a marchitarse y morir. Los ríos, que antes proporcionaban agua limpia y fresca, se volvieron turbios y envenenados. La selva, que alguna vez había sido una aliada de Ngombe, ahora parecía estar volviéndose en su contra. Los presagios eran cada vez más claros. En la ciudad, las personas comenzaban a desaparecer sin dejar rastro, y las sombras parecían moverse con vida propia. Se escuchaban susurros en la noche, voces que nadie podía identificar,
pero que llenaban de terror a quienes las oían. Los sueños de los habitantes de Ngombe se volvieron oscuros y perturbadores, plagados de visiones de destrucción y muerte. A pesar de estos signos, Ashura se negaba a ceder. Creía firmemente en su propia invulnerabilidad, convencido de que su dominio sobre el oro le garantizaba el control absoluto sobre la selva y todo lo que en ella habitaba. Pero lo que Ashura no comprendía era que la selva no era solo un lugar físico, sino un ser vivo, con una conciencia y una voluntad propias. Y esa voluntad estaba comenzando a despertarse, impulsada por la injusticia y la destrucción que el rey había desatado. La selva, con todos sus misterios y peligros, había sido el hogar de los habitantes de Ngombe durante generaciones. Pero ahora, bajo el reinado de Ashura, se estaba convirtiendo en su peor enemigo. Y mientras el rey continuaba en su búsqueda desesperada de poder, la selva comenzaba a prepararse para la confrontación final. Una batalla que decidiría el destino de Ngombe y de todos los que vivían bajo su sombra. En las profundidades de la selva, los Ombasi comenzaron a moverse. Invisibles para el ojo humano, pero siempre presentes, comenzaron a preparar su venganza. Los antiguos espíritus, aquellos que habían dado su vida por proteger la selva y sus habitantes, despertaron de su largo sueño, llamados por las plegarias de los ancianos y por la necesidad de restaurar el equilibrio. Sabían que el tiempo de Ashura estaba llegando a su fin y que pronto la selva reclamaría lo que le pertenecía. Mientras tanto, en el palacio, Ashura continuaba con sus rituales oscuros, ajeno al peligro que se acercaba. Creía que había subyugado a la selva, que su poder sobre el oro le otorgaba el control absoluto sobre la vida y la muerte. Pero estaba equivocado. La selva tenía sus propios planes, y pronto el rey descubriría que había desatado fuerzas que no podía controlar. Las noches se volvieron más largas y oscuras en Ngombe, y los días más sofocantes y llenos de tensión. El pueblo sentía que algo grande se avecinaba, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algunos rezaban en silencio, esperando la intervención de los Ombasi, mientras otros se preparaban para lo peor. Pero todos sabían que el reinado de Ashura no podía durar para siempre y que pronto la selva reclamaría su venganza. La atmósfera en Ngombe se volvía cada día más tensa. Los efectos de la tiranía de Ashura habían impregnado cada rincón del reino, pero lo que más perturbaba a sus habitantes no eran solo las evidencias físicas de su avaricia, sino la sensación creciente de que algo más profundo y espiritual estaba en juego. Mientras Ashura continuaba con su insaciable búsqueda de poder, la sensación de que la selva misma estaba preparando una respuesta se hacía más evidente. Los Ombasi, los guardianes espirituales de la selva, habían sido venerados durante generaciones. Eran los protectores del equilibrio, las fuerzas invisibles que mantenían la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Durante siglos, su presencia había sido silenciosa pero constante, y solo aquellos con un conocimiento profundo de los rituales ancestrales sabían cómo invocarlos o interpretar sus señales. Los ancianos de Ngombe, conocedores de las tradiciones y los misterios de los Ombasi, comenzaron a preocuparse profundamente. Aunque en el pasado habían sido capaces de aplacar a los espíritus con ofrendas y rituales, ahora temían que los actos de Ashura hubieran desencadenado una ira que no podrían detener fácilmente. En reuniones secretas, discutían los antiguos textos y recordaban las leyendas que advertían sobre lo que sucedería si el equilibrio de la selva se rompía. Estas historias hablaban de cómo, en tiempos remotos, los Ombasi habían desatado su ira sobre aquellos que habían osado desafiar la ley natural, trayendo destrucción y caos. Los signos eran cada vez más difíciles de ignorar. No era solo que la selva estuviera inquieta, era como si el mismo aire estuviera cargado de una energía palpable, una tensión que presagiaba un conflicto inminente. Los ancianos decidieron que era necesario apelar directamente a los Ombasi. Se adentraron en la selva en busca de lugares sagrados, sitios donde sabían que los espíritus se manifestaban con mayor intensidad. Aquí, realizaron rituales antiguos, quemando hierbas sagradas y recitando cánticos que habían sido transmitidos de generación en generación. Su esperanza era aplacar a los espíritus, o al menos obtener una señal de lo que estaba por venir. Pero los Ombasi permanecieron en silencio. O al menos, eso parecía. Los ancianos no recibieron las respuestas que esperaban, pero podían sentir que algo estaba cambiando. Una fuerza invisible se movía en la selva,
preparando el terreno para lo que estaba por venir. Sabían que el tiempo se agotaba y que la intervención de los Ombasi no sería suave ni misericordiosa. Si Ashura continuaba con su curso, el precio que todos pagarían sería alto. Mientras tanto, Yengo, un joven guerrero que había perdido todo a manos de Ashura, también sentía que algo grande se avecinaba. Desde su niñez, Yengo había tenido una conexión especial con la selva. Los ancianos decían que los espíritus lo habían marcado desde su nacimiento y que por eso tenía una afinidad natural para entender y comunicarse con la naturaleza. Durante mucho tiempo, Yengo había sido un observador, un joven que se había mantenido al margen, pero ahora la situación le exigía actuar. A diferencia de muchos en Ngombe, Yengo no temía a la selva. Sabía que era una entidad viva, que respiraba y sentía, y que, aunque poderosa, también podía ser justa. Los relatos de los Ombasi que había escuchado en su juventud ahora resonaban en su mente con una nueva urgencia. Decidido a entender lo que estaba sucediendo y a descubrir cómo podía ayudar a salvar a su pueblo, Yengo se adentró solo en la selva, buscando respuestas. Su viaje lo llevó más allá de los límites conocidos de Ngombe, hacia regiones de la selva que pocos se atrevían a explorar. Durante días caminó sin detenerse, siguiendo los susurros del viento y los signos que la naturaleza le ofrecía. Finalmente, llegó a un lugar que solo había visto en sus sueños, una caverna oculta, escondida entre las raíces de un árbol gigantesco, un lugar donde los Ombasi eran más poderosos y donde la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se desdibujaba. Dentro de la caverna, Yengo encontró un antiguo altar cubierto de musgo y enredaderas, un vestigio de tiempos antiguos cuando los hombres y los espíritus convivían en armonía. Se arrodilló ante el altar y, con una mezcla de respeto y temor, ofreció una plegaria a los Ombasi. No les pidió misericordia ni perdón, sino guía. Les prometió que haría todo lo posible por restaurar el equilibrio, por devolver la justicia a su tierra, y les pidió que lo ayudaran a derrotar a Ashura. Lo que sucedió a continuación no fue una manifestación espectacular ni una visión gloriosa. Fue algo más sutil pero igualmente poderoso. Yengo sintió una presencia a su alrededor, una fuerza que lo envolvía como un manto, llenándolo de una energía que nunca había experimentado. Los Ombasi estaban allí, escuchando su súplica, y aunque no se mostraron en forma física, Yengo supo que le habían otorgado su bendición. Yengo está decidido a acabar con la tiranía de Ashura, pero ¿qué le llevó a odiarle tanto? Déjame en los comentarios qué crees que pasó entre ellos dos. Fortalecido por su encuentro con los espíritus, Yengo regresó a Ngombe, decidido a liderar la resistencia contra Ashura. Sabía que no sería una batalla fácil, pero también sabía que no estaba solo. Los Ombasi estaban con él, y con su ayuda, creía que podían derrotar al tirano y restaurar el equilibrio en la selva. A su regreso, Yengo comenzó a reunir a aquellos que también estaban descontentos con el reinado de Ashura. Al principio eran pocos, otros guerreros que como él habían sufrido bajo la tiranía del rey y algunos aldeanos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad. Pero a medida que se extendía la noticia de su encuentro con los Ombasi, más personas se unieron a su causa. La resistencia comenzó a tomar forma. Yengo enseñó a sus seguidores a moverse con sigilo por la selva, a utilizar su conocimiento del terreno a su favor y a escuchar los susurros de los Ombasi para guiar sus acciones. Pero más allá de las tácticas de combate, Yengo se enfocó en algo más profundo: la restauración del respeto por la selva y sus espíritus. Enseñó a sus seguidores que su lucha no era solo contra Ashura, sino por la supervivencia de su modo de vida, de su conexión con la tierra. A medida que pasaban las semanas, la resistencia creció en número y en determinación. Los aldeanos que se unían no eran solo guerreros. Había agricultores, artesanos, mujeres y ancianos, todos dispuestos a contribuir de alguna manera. Algunos fabricaban armas rudimentarias con los recursos que tenían a mano, mientras otros se dedicaban a espiar a las fuerzas de Ashura, recopilando información valiosa sobre sus movimientos y estrategias. Los mensajes se transmitían en secreto, de boca en boca, y las reuniones se realizaban en los lugares más remotos de la selva, donde los espías del rey no podían llegar. Yengo también entendió la importancia de la moral y el espíritu comunitario. Organizaba ceremonias donde todos los miembros de la resistencia participaban, ofreciendo oraciones y sacrificios a los Ombasi, asegurándose de que todos comprendieran que no estaban solos en esta lucha. Estas ceremonias, a menudo celebradas bajo la luz de la luna,
servían para unir aún más al grupo, fortaleciendo su determinación y renovando su fe en la victoria. Sin embargo, el crecimiento de la resistencia no pasó desapercibido para Ashura. El rey, cada vez más paranoico y aislado en su palacio dorado, intensificó sus esfuerzos por sofocar cualquier tipo de rebelión. Envió tropas a las aldeas imponiendo un estado de terror en el que cualquier sospechoso de conspiración era arrestado sin juicio. Las torturas y ejecuciones públicas se volvieron comunes, y muchos fueron obligados a presenciar la brutalidad del régimen como advertencia de lo que les sucedería si se atrevían a desafiar al rey. Pero lejos de desanimar a la resistencia, la represión de Ashura tuvo el efecto contrario. Cuanto más cruel era el régimen, más personas se unían a la causa de Yengo. La selva, que al principio parecía una aliada pasiva, ahora comenzaba a actuar de manera más activa en favor de los rebeldes. Los caminos que antes eran seguros para las tropas de Ashura se volvían traicioneros, y los soldados se perdían en la espesura, incapaces de encontrar el camino de regreso. Los mensajeros del rey desaparecían misteriosamente, y los suministros enviados a las minas no llegaban a su destino. Los rumores sobre Yengo y su conexión con los Ombasi se extendieron rápidamente por todo Ngombe. Se decía que había sido bendecido por los espíritus y que estaba destinado a liberar al pueblo de la opresión. Estas historias, aunque a menudo exageradas, servían para mantener viva la esperanza entre los oprimidos y para infundir miedo en los corazones de los soldados de Ashura. Los cuentos sobre su invulnerabilidad y su capacidad para convocar a los espíritus de la selva se contaban en susurros, pero su efecto en la moral de ambos bandos era palpable. Yengo también comenzó a explorar formas de debilitar el poder de Ashura desde dentro. Sabía que, aunque la resistencia podía atacar y causar daños significativos, el verdadero cambio vendría de minar la lealtad de aquellos que aún servían al rey. Empezó a enviar emisarios a los funcionarios y comandantes menores del régimen, ofreciéndoles la oportunidad de unirse a la causa rebelde a cambio de protección. Aunque muchos rechazaron la oferta, algunos, desilusionados por las promesas incumplidas de Ashura, comenzaron a considerar la posibilidad de cambiar de bando. Mientras la resistencia se fortalecía, Yengo y sus seguidores sabían que la confrontación final se acercaba. Los Ombasi, que habían estado guiando sus pasos, parecían estar preparando el terreno para un enfrentamiento decisivo. La selva misma se volvía más viva con cada día que pasaba, como si estuviera acumulando fuerza para el momento culminante. La resistencia no solo era un grupo de guerreros, era una fuerza compuesta por la voluntad combinada de los seres humanos y los espíritus, unida en su deseo de liberar a Ngombe. Ashura, cada vez más desesperado, recurría a rituales oscuros en un intento de aferrarse a su poder. Creía que su dominio sobre el oro y su control sobre la vida y la muerte lo harían invencible. Pero en el fondo, comenzaba a darse cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande que él. Los susurros en su palacio se volvían más fuertes y las sombras que antes lo protegían ahora parecían acecharlo. Sabía que el final estaba cerca, pero se negaba a ceder. Finalmente, la selva misma comenzó a moverse. Los Ombasi, con la ayuda de Yengo y su resistencia, estaban listos para restaurar el equilibrio que Ashura había destruido. La batalla que decidiría el destino de Ngombe y su gente se acercaba rápidamente, y todos en el reino sabían que el desenlace estaba cerca. Las hojas susurraban en la brisa, los ríos corrían con un murmullo ansioso, y la luna llena brillaba con una luz que parecía predecir el fin de una era y el comienzo de otra. Las grandes fuerzas ocultas de la selva están en movimiento. Lo que no saben Yengo y los suyos es el gran desafío y los horrores que verán salir del castillo del rey Ashura. No te olvides de suscribirte y darle like si quieres la segunda parte de esta increíble historia de venganza.
Las familias eran separadas,